Buenos días, hermanitos. Amén. La Iglesia Bautista Manachupaca les da la bienvenida el día de hoy. También saludamos a nuestros amigos que nos ven por el medio virtual. La alabanza que vamos a entonar el día de hoy es Tal como soy. ¿Nos acompañan, hermanitos? Amén. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un
perfume, yo quiero ser, Señor. Sí, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume ante ti, oh Dios. Buenos días, hermanos. Amén. También se le hace un cordial saludo a los que nos ven por Facebook y por YouTube. Bien, hermanos, hoy día también vamos a seguir pues el estudio de la Biblia. Vamos a continuar pues con Hebreos capítulo 3, del versículo del 7 al 19. Aquí pues vamos a encontrar una poderosa exhortación y advertencia que nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Aquí pues en este capítulo nos va a ayudar a reflexionar en nuestra relación que debemos tener ¿con quién? Con Dios. Y también nuestra perseverancia en la fe. Antes pues, hermanos, de sumergirnos en este pasaje, permíteme exhortar o contextualizar brevemente la situación a la que se enfrenta la comunidad a la que se escribió esta carta. Pues, hermanos, nosotros vamos a imaginar a un viajero exhausto que se ha recorrido un largo camino a través de un desierto. Imagínense ustedes, hermanos, estar en un desierto, ¿verdad? En un desierto abrasador. Pues ahí el sol es abrasador, ¿no? Ha agotado su energía. Sus previsiones se está agotando y la sed lo consume, ¿no? Porque como sabemos en el desierto pues no hay agua, ¿verdad? Entonces la sed lo consumía a este viajero. Cada paso que daba él era una lucha. Cada bocanada de aire que él daba era como un esfuerzo sobrehumano que él tenía que hacer. Sus pies estaban pues cansados y adoloridos. Apenas podía seguir adelante, ¿no? En medio de su desesperación divisa un oasis a la distancia, un oasis o un lugar de frescura y de sombra, ¿verdad? Donde las aguas cristalinas fluían suavemente y la vegetación exuberante prometía alivio y descanso, ¿no? Entonces imagínense que el viajero mira, pues, ¿no? Mira desde lejos, vamos a decir, agua, río, y su desesperación era por llegar ahí, pues, ¿no? Entonces estaba desesperado. Cuando finalmente llega el viajero ahí, hermanos, se deja caer sobre la hierba fresca, ¿no? Entonces, sintiendo como la brisa suave que acariciaba su rostro, ¿verdad? Entonces, una vez llegado ya acariciaba la frescura del aire, ¿no? ¿En su qué? En su rostro. Luego pues bebe del agua clara y refrescante, sintiendo como cada gota que restauraba su fuerza y vigor. Por primera vez en mucho tiempo, sus músculos se habían relajado, se relajan, su mente se aquieta y su corazón encuentra paz, ¿no? Entonces, una vez que él ha encontrado la frescura, que ha encontrado su corazón, ha encontrado, ¿qué cosa? Paz, encuentra paz, ¿no? Él quedará pensando en esos momentos, hermanos, que él se salvó, ¿no?
Porque imagínense que estar en un desierto desolador sin agua, ya no tenía provisiones, no esto. Aquí pues, en este oasis, en el desierto, es una metáfora del reposo que Cristo ofrece a su pueblo. Cristo aquí pues nos está ofreciendo el reposo a todo su pueblo, ¿no? En medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Cristo es nuestro oasis de descanso, donde nosotros vamos a descansar, ¿verdad? Nosotros vamos a descansar ¿en quién? En Cristo. Él es el agua viva que sacia nuestra sed espiritual. ¿Quién va a saciar nuestra sed espiritual? Es Jesucristo, ¿verdad? El refugio seguro donde encontramos paz y consuelo en los momentos de agotamiento y desesperación. Él nos invita, pues hermanos, a venir a Él y encontrar reposo para nuestras almas. En esta carta de los Hebreos, hermanos, fue escrita para animar y fortalecer, pues, a los creyentes que estaban experimentando persecución y tentaciones, para que no apostaran de la fe. Aquí pues el autor, como la Biblia lo dice, no sabemos quién es el autor, pero posiblemente que sea Pablo, posiblemente. Los exhorta recordando la historia de Israel. Aquí pues los está recordando la historia de Israel, en el decenio y como su incredulidad no les impidió entrar en el reposo prometido por Dios, no por ser incrédulos, no han entrado al reposo que les había prometido nuestro Señor, que es Dios. Así que hoy pues, hermanos, vamos a reflexionar sobre esta advertencia y cómo podemos, ¿no?, aplicarla a nuestras vidas de hoy, ¿no? Por eso, hermanos, les invito que abran pues su Biblia en Hebreos, ¿no?, capítulo 3, de versículos del 7 al 11. En estos versículos, hermanos, nos va a hablar pues de la advertencia de la Escritura. Aquí nos va a dar la advertencia y la palabra de Dios nos dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén, hermanos. Amén. Muchas veces la Biblia, hermanos, nos advierte que no endurezquemos el corazón. Esto pues significa que nos rebelemos contra Dios hasta el punto de que ya no podemos volver a Él, ¿no? En busca ¿de qué? Del perdón. Tal endurecimiento comienza cuando nos negamos o desobedecemos la voluntad reveladora de Dios. Los israelitas, pues hermanos, endurecieron el corazón cuando desobedecieron el mandato de Dios para conquistar la tierra prometida. Aquí procuremos con cuidado obedecer la palabra de Dios y no permitamos que se endurezcan nuestros corazones.
El pueblo de Israelita, pues hermanos, había desobedecido ¿a quién? A Dios, ¿no? Por eso ha hecho que se endurezca cada uno sus corazones y por ello no han llegado a la tierra prometida. También en este pasaje de Hebreos, hermanos, en el capítulo 3 del 7 al 11, nos presenta una advertencia impactante basada en la historia del pueblo de Israel. Durante sus peregrinaciones por el desierto, ¿no? Esta advertencia tiene importantes implicaciones prácticas para los creyentes de hoy en día, ¿no? Aquí hay un comentario bíblico práctico, hermanos, sobre estas advertencias. Aquí lo que nos dice es escuchad y obedeced. ¿La voz de quién? La voz de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es escuchar y obedecer la voz de Dios. La primera y más fundamental, hermanos, enseñanza de este pasaje es pues la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Lo más importante, lo que nosotros debemos rescatar de aquí, hermanos, es escuchar y obedecer ¿a quién? La voz de nuestro Dios. Así como el pueblo de Israel fue llamado a escuchar la voz de Dios en el desierto, ¿no? Nosotros también debemos estar atentos a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, ¿no? A nosotros también nos habla Dios a través de su palabra y debemos estar atentos a todo lo que nos exhorta Dios mediante su palabra, hermanos. Y también aquí va a haber bastante su espíritu y la circunstancia de nuestras vidas. Esto implica, pues hermanos, una actitud de humildad y disposición para recibir la guía y dirección divinas de nuestras vidas. Aquí, cuidando con incredulidad y la dureza de nuestro corazón, el autor de Hebreos nos advierte sobre los peligros de no creer en Él, de nuestra incredulidad, ¿no?, hacia Él. ¿Y qué va a hacer la incredulidad? Va a hacer que nuestro corazón se endurezca, ¿no?, que ya no crea en Dios, que no confíe en Él. Lo que ha hecho pues el pueblo de Israel. A lo largo pues de esta historia, hermanos, el pueblo de Dios, como les digo, no confiaba en nuestro Dios. Por eso ha hecho que se endurezca sus corazones de cada uno de ellos. Y por ello la paga de eso es pues que no han llegado a la tierra prometida. Aprender pues de esta historia, hermanos, y también invitar a los mismos errores, ¿no?, que han tenido de repente los antiguos, ¿no? Vamos a decir el pueblo de Israel, porque estaban en un error, ¿verdad? El autor pues de Hebreos nos insta a aprender de la historia del pueblo de Israel y no repetir de sus errores. Nosotros no debemos caer, pues hermanos, a los errores que han tenido el pueblo de Israel, ¿verdad? Nos exhorta a esto, a que ya no caiguemos en esos errores, a no caer en los errores que ha tenido pues el pueblo de Israel. A lo largo de estas escrituras vemos cómo Dios juzgó la incredulidad y la desobediencia, ¿no? Al final pues Dios ha tomado, vamos a decir así, o les ha advertido a ese pueblo y después pues vamos a decir que ha tenido consecuencias, ¿no? Ha tenido consecuencias. ¿Qué consecuencias? Consecuencias del pecado, ¿verdad? Esto implica, pues hermanos, examinar nuestras propias vidas en la luz de la palabra de Dios. Nosotros nos debemos examinar nuestras propias vidas, ¿no? Si estamos como el pueblo de Israel en esos errores o no, ¿no? O debemos exhortar lo que nos dice la palabra, ¿no?, la palabra de Dios.
Aquí también, pues hermanos, vamos a buscar ¿qué cosa? El reposo de Dios en medio de las pruebas. A pesar de las advertencias, hermanos, severas en este pasaje, también hay una promesa de reposo para aquellos que confían en Dios. A pesar de todo eso, ya, Dios nos hace una promesa de reposo, ¿no? Pero para aquellos que confiamos o que confían en Dios y obedecen su voz. Aunque enfrentemos pruebas, hermanos, y dificultades en nuestras vidas, podemos encontrar descanso y paz en la presencia de Dios. Como nosotros sabemos, hermanos, en nuestras vidas vamos a recibir pruebas, vamos a recibir enfermedades, pero que debemos escuchar y estar en la presencia de ¿qué? De Dios. Debemos de confiar en Dios. Aquí pues también en Hebreos de 7 al 11 nos llama a escuchar y obedecer la voz de Dios y a invitar a la incredulidad y la dureza de sus corazones, a aprender la historia y buscar el reposo de Dios en medio de las pruebas. Nosotros, hermanos, de todo lo que estamos hablando aquí de Hebreos del capítulo 3, del versículo 7 al 11, nos exhorta que debemos buscar el reposo ¿de quién? De Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nos está enseñando. ¿En medio de qué? De las pruebas y de las tormentas que se nos van a presentar. Porque nosotros no estamos viviendo maravillas, siempre nos está dando pruebas. Pero ¿a quién debemos buscar? Buscar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, aquí la palabra de Dios pues nos está o nos advierte también hoy con la misma intensidad que lo hizo en tiempos pasados. ¿Qué nos dice? Que debemos escuchar su voz. Nosotros debemos escuchar su voz. Abramos nuestros corazones, pues hermanos, y evitemos el peligro, ¿no?, del camino de la incredulidad y la desobediencia. Debemos aprender de la historia de Israel y recordar las consecuencias de no confiar en Dios. Aquí pues hermanos, ya sabemos las consecuencias que ha tenido el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia y la incredulidad que ha tenido hacia Dios, ¿no? No confiaron en Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros no caigamos a eso, hermanos. Nosotros debemos confiar ¿en quién? En Dios. Ahora vamos a hablar, hermanos, de la promesa del reposo. Vamos a encontrar eso, hermanos, en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 15. La palabra de Dios nos dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezquéis vuestros corazones, como en la provocación. Amén, hermanos. Aquí nuestros corazones o nuestro corazón nos aparta de Dios vivo. ¿Cuándo? Obstinadamente nos negamos a creer en Él, ¿no? Nuestro corazón cuando nos va a apartar de Dios,
cuando obstinadamente negamos ¿a quién? Negamos a Él. Cuando decimos a Él, ¿de aquí nos estamos refiriendo, hermanos? A Dios, ¿verdad? Si persistimos en nuestra incredulidad, finalmente, pues hermanos, Dios nos dejará solos en nuestros pecados. Si nosotros no creemos, estamos en una incredulidad, solo nos va a dejar Dios. Nos va, en otras palabras, a abandonar. Nos va a dejar solo con nuestros pecados a cada uno de nosotros. Pero Dios puede darnos un nuevo corazón, nuevos deseos y un nuevo espíritu. Un antídoto para un corazón incrédulo es un constante compañerismo con otros creyentes. Hablar cada día acerca de nuestra fe mutua, ser conscientes del engaño, del pecado. Esto pues también atrae, pero a la vez también nos va a destruir. También a la vez destruye, hermanos. Y animamos los unos a los otros con amor e interés. Queridos hermanos, somos llamados aquí a formar parte de una comunidad que se exhorta y anima mutuamente a la fe. Nosotros les estamos exhortando, hermanos, que tengamos mutuamente que confiamos en Él, pero mediante que la fe, ¿no? Debemos tener fe. No permitamos que el pecado nos endurezca, sino pues, hermanos, fortalezcamos unos a otros, recordando promesas, ¿no?, del reposo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Él nos promete eso, hermanos. El autor continúa aquí, pues, hermanos, recordándonos que somos partícipes de Cristo. Si mantenemos firme en la confianza y en la esperanza hasta el fin, ¿no? Si nosotros confiamos y tenemos esperanza hasta el fin, hermanos, esto implica una perseverancia activa en la fe, ¿no? Aferrándonos en la esperanza que tenemos en Cristo sin vacilar. No debemos de vacilar, ¿no? Debemos de confiar ¿en quién? Ciegamente en nuestro Señor Jesucristo y en Dios. Esta esperanza, pues, hermanos, es segura y firme, porque esta está fundamentada ¿en qué? En la fidelidad de Dios y en la obra redentora de Cristo en la cruz. Aquí pues la importancia, hermanos, de escuchar hoy la voz de Dios nos puede ser de repente exagerada, ¿no? La dureza del corazón. Es un peligro, hermanos, real que enfrentamos cuando permitimos que el pecado y la distracción del mundo nos aleje de la comunidad íntima de Dios. No nos debemos distraer en el mundo. Nosotros estamos rodeados del mundo. Estamos rodeados, hermanos. Nosotros no podemos ir de repente ya a las fiestas, no podemos ir. Eso es ya del mundo, hermano. No, porque eso ya estaríamos volviendo, en otras palabras, al mundo. Y eso es lo que no quiere nuestro Señor. Debemos confiar ciegamente en su palabra, en lo que nos dice Dios. Por lo tanto, es crucial que permanezcamos sensibles, hermanos, y respectivos a la voz de Dios en nuestras vidas. Aquí pues permitiendo que su palabra transforme nuestros corazones y nos guíe en el camino de la obediencia y la fe. ¿Quién nos va a cambiar? Su palabra. Si nosotros leemos su palabra, va a abrir nuestros corazones,
va a hacer que cada día conozcamos más la vida de Dios. Y también debemos ser obedientes y tener fe en Él, hermanos. Amén. La promesa del reposo es una invitación divina, hermanos, a entrar en la paz, la seguridad y la bendición que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. Pero aquellos que no confían en Él, ¿tendrán bendición, seguridad? No, ¿verdad? Entonces, eso es pues, hermanos, lo que nos dice Hebreos. En Hebreos 3 también se nos recuerda que esta promesa, hermanos, está disponible para nosotros hoy. Esa promesa está abierta para cada uno de nosotros, ¿no? Hoy. Pero también se nos advierte, nos hace una advertencia que no todos la experimentarán debido a la incredulidad y desobediencia. No todos, hermanos, escuchemos bien, no todos van a ser pues, van a ir vamos a decir así, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, ¿no? Siguen con su desobediencia, entonces no llegarán a la tierra prometida. ¿Cuál es el reposo que Cristo ofrece a su pueblo? Nos preguntamos eso, hermanos. ¿Cuál es el reposo que Cristo ofrece a su pueblo? El reposo que Cristo ofrece a su pueblo, hermanos, basados en el capítulo 3 de Hebreos, se refiere a varios niveles de significado espiritual y experiencial, ¿no? Uno de ellos es descanso en la salvación. Cristo ofrece, pues hermanos, descanso del peso del pecado y la condenación. ¿Ve? O sea, Cristo ofrece descanso del peso del pecado y la condenación a través de su sacrificio en la cruz. Cristo se ha sacrificado por cada uno de nosotros, por ti y por mí, ¿no? Y ha quitado el peso del pecado de cada uno de nosotros y la condenación. También pues nos va a proporcionar perdón y reconciliación ¿con quién? Con Dios, permitiéndonos, hermanos, entrar en una relación restauradora con nuestro Creador. También lo que nos ofrece, hermanos, es paz interior. El reposo de Cristo también, hermanos, implica paz interior y libertad del medio y de la ansiedad. Su presencia y amor llenan nuestros corazones, brindando consuelo y seguridad, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. También lo que nos está prometiendo aquí, que nos va a dar pues seguridad eterna. Aquí pues en Cristo encontraremos una seguridad, hermanos, una seguridad eterna para nuestras almas. Él es nuestro fiel sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el Padre y nos asegura un lugar en su reino celestial. Entonces, ¿quién va a interceder por cada uno de nosotros? Jesús. ¿Ven? ¿Ante quién? Ante el Padre. ¿Para qué? Para darnos un reino celestial. Pero para llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya hablamos. Debemos confiar y tener fe únicamente ¿en quién? En Dios. También aquí, hermanos, vamos a tener una comunión íntima, con Dios. Aquí pues el reposo, hermanos, en Cristo incluye una relación de comunidad íntima con Dios. ¿A través de quién?
del Espíritu Santo. Nosotros vamos a tener una comunión íntima a través del Espíritu Santo. Podemos experimentar la presencia ¿de quién? De Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Pero ¿mediante quién? El Espíritu Santo. Así pues, hermanos, recibiendo dirección y consuelo y fortaleza para enfrentar ¿qué cosa? Los desafíos que se nos van a presentar en esta vida, ¿no? Nosotros vamos a tener mediante una comunión íntima. Ustedes saben cómo tenemos una comunión íntima, mediante la oración, ¿verdad? Va a llegar mediante ¿quién? El Espíritu Santo, y luego pues Él nos va a dar pues fortaleza, consuelo. ¿A qué? Mediante las pruebas que estamos teniendo en esta vida, hermanos. Entonces, el reposo que Cristo ofrece aquí, pues, hermanos, es una experiencia completa de salvación, paz, seguridad y comunión con Dios, que transformará nuestras vidas y nos capacita para vivir en victoria y plenitud con Él, ¿no? Vamos a vivir que en victoria, en comunión, pero ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Pero siguiendo pues todo lo que estamos estudiando aquí. Bien, pues, hermanos, vamos a ver ahora el ejemplo de Israel. Para ello vamos a leer Hebreos capítulo 3 del 16 a 19, hermanos. La palabra de Dios nos dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraréis en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí una de las lecciones principales que podemos entrar de Hebreos es la importancia, hermanos, de aprender de los errores del pueblo de Israel. A pesar de haber sido testigos de las poderosas obras de Dios en la liberación de la esclavitud en Egipto, ¿no? Y en su travesía por el desierto suscribieron a la incredulidad y la rebelión, ¿no? El pueblo de Israel había caído en una rebelión, ¿no? Perdiendo así la oportunidad de entrar en el reposo prometido por Dios. A causa de su desobediencia, ¿no? y de su incredulidad, ¿no? El pueblo ya se había rebelado. Entonces Dios hizo que no entraran al reposo prometido que tenía hacia ellos, ¿no? El autor de Hebreos nos advierte sobre los peligros de la incredulidad y la desobediencia, que son los mismos pecados que llevaron pues el pueblo de Israel a su ruina. Al aprender pues de su pueblo, al aprender de su ejemplo, debemos pues, hermanos, esforzarnos por confiar plenamente en Dios y obedecer su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, pues, hermanos, debemos esforzarnos día a día para confiar plenamente en nuestro Dios. Esto implica, hermanos, que renunciar pues a nuestra propia sabiduría y seguir fielmente los mandamientos de Dios, confiando en que su camino es siempre
el mejor camino. Nosotros debemos confiar, en otras palabras, hermanos, ciegamente en el camino que Dios nos ofrece, ¿no? Porque ese camino que Dios nos ofrece nos va a llevar a la tierra prometida o al reino que Él nos está prometiendo. Ya, hermanos, entonces debemos pues confiar ciegamente en las promesas que nos dice en su palabra. Otra lección importante, hermanos, es pues que podemos aprender de los errores de Israel. Es la importancia de buscar una comunión íntima con Dios. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud, el pueblo de Israel pues falló, ¿no? Falló en mantener una relación cercana con Dios. O sea, no tenía una relación cercana con Dios porque el pueblo de Israel le falló. Lo que los llevó a la incredulidad y la desobediencia. Del mismo modo, nosotros debemos esforzarnos por cultivar pues una relación cercana con Dios a través de la oración. Nosotros debemos buscar a Dios día a día, hermanos, mediante la oración, ¿no? Y el estudio pues de su palabra, ¿no? Entonces eso pues nos va a llevar a los creyentes para que podamos evitar caer en los mismos errores que el pueblo de Israel habían cometido. Así pues todo, hermanos, así como esta oasis en el desierto, con lo que hemos comenzado, hermanos, es un lugar de renovación y restauración. Cristo pues nos ofrece renovación espiritual y restauración, hermanos, en Él, ¿no? Nos invita a dejar nuestras cargas y preocupaciones a sus pies, confiando en sus promesas y cuidando y fortaleciéndonos. Eso es lo que nos está diciendo Dios, hermanos, que debemos confiar y debemos dejar todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades a sus pies de Él, ¿no? En Él encontraremos el descanso, hermanos, verdadero y duradero que anhelamos, un reposo que trasciende las circunstancias externas y su arriaga en la paz y la presencia de Dios. Aquí, hermanos, que cada uno de nosotros, como viajeros que somos en este desierto de la vida, puede encontrar descanso y refugio en los brazos amorosos de nuestro Salvador, Jesucristo. Que podemos beber profundamente de su gracia y misericordia y experimentar el reposo completo que solo Él puede ofrecer. Aquí pues, hermanos, los llamamos a confiar en la promesa del reposo ¿no? que Él nos ofrece, que Él nos está ofreciendo. Pero ¿mediante qué? ¿Cómo vamos a llegar a ese reposo? ¿Cómo vamos a llegar? Mediante la obediencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Todo eso es, hermanos, lo que nos está prometiendo, ¿no? Aquí en esta carta, y lo que nos promete Dios. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer pues es cumplir todo eso para llegar a la promesa que nos hace Dios. Y confiar plenamente, ¿no? En Dios. Dejar todas las cargas que tiene cada uno, todos los problemas que tiene cada uno a sus pies de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a culminar esto con una pequeña oración. Amadísimo Señor, agradecemos este día, te agradecemos por hacernos conocer tu palabra, también pues pedir que todos los hermanos practiquen lo aprendido el día de hoy, y también exhortamos a los que nos ven por los medios, ¿no? Para que puedan también cumplir esto y llegar
al reino que nos promete nuestro Señor, que es Dios. Amado Señor, ahora también te pido que por favor los guíes a los hermanos, ¿no? O los lleves con bien a cada uno a su casita y que el resto del día pasen en familia. Y también te pedimos por los que están enfermos, sánalos, amor, en el amor de Dios, sánalos, Diosito lindo, te pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.